Gracias, señor diputado presidente. Por supuesto que 10 minutos no alcanzarán para compartir el enojo personal y de muchos y muchas compañeros diputados sobre lo que está sucediendo en cuanto a esas pretensiones tan desproporcionadas que manifiesta una resolución de un ministro muy inesperadas. Yo tengo que decir lo siguiente. Recordemos que este es el primer proyecto en la historia de la administración pública que fue realmente acompañado con un proceso muy transparente, guiado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Recordemos además que tuvo el acompañamiento de profesionales nacionales de todas las ramas y por supuesto expertos internacionales como lo fue el arquitecto Samper, experto internacional en intervención de áreas patrimoniales. Sobra decir nombres de las personas que han estado involucradas en este proceso, pero realmente lo que yo quiero decir aquí, y lo quiero visualizar de esa manera, es que un proceso limpio, transparente, en manos de técnicos y profesionales, fuera de la mano política, se está viendo afectado por las pretensiones políticas de un ministro irresponsable. Esto no lo podemos permitir, esto sí es una injerencia política, porque si el señor ministro realmente tuviera argumentos legales, técnicos, que se sostengan en el tiempo, diríamos que realmente tiene validez su resolución, pero su resolución simplemente deja ver la mezquindad y la estrechez de mente que tiene un departamento técnico de menor rango en esta administración pública como lo es el Departamento de Patrimonio, pero que sobre todo ha hecho y planteado una tesis que pareciera más bien sacada de notas de la red de internet y que no se apegan a la realidad del proyecto desarrollado en la Asamblea Legislativa, porque está claro decir que es irresponsable lo que hicieron los señores del Departamento de Patrimonio y por ende el ministro al decir aseveraciones tan delicadas como decir que el nuevo proyecto va a poner en riesgo las estructuras de patrimonio existente. Óigase bien, y no existe ningún pronunciamiento de un ingeniero estructural, de un equipo técnico estructural que sostenga sus criterios. Simplemente personas opinando de algo sin un criterio técnico que lo respalde. Contrario a eso, tenemos un proyecto que se acompaña nada más y nada menos que por expertos de la empresa MIB, empresa especialista en geotecnia, y por la empresa de estudios de consultoría italiana RED, única en el mundo para sostener criterios de intervención estructural de alto impacto como lo es el edificio que estamos planteando. Esos son los dos criterios, los criterios sin argumentos, sin solidez de patrimonio versus expertos internacionales y nacionales de la rama competente de estructuras y de cimentación que han responsablemente acompañado el proyecto. Y más allá, y esto era lo que yo tanto quería decir, este Departamento de Patrimonio se da la potestad de subjetivamente decir que este proyecto carece de marco filosófico. ¡Qué irresponsabilidad para un arquitecto tener esa afirmación! ¿Quién dice que un fundamento filosófico es lo que piensa un arquitecto u otro? Aquí está doña Carolina, que es arquitecta, riéndose, porque si hay una profesión que es realmente subjetiva es la nuestra, y nunca podría un arquitecto cuestionarle a otro arquitecto sobre un concepto filosófico, porque si hay 1000 arquitectos en Costa Rica, hay 1000 fundamentos filosóficos distintos. Es vergonzoso que sea mediante el mal uso de la profesión que se quiera pretender traer abajo un proyecto de ley. Por supuesto que no, un proyecto de esta naturaleza. No voy a tener tiempo en estos 10 minutos para hacerles mención de ese fundamento filosófico que tanto conocemos, pero voy a resumirlo. El objetivo del proyecto es
reforzar el diálogo urbano, reforzar el vínculo histórico y el carácter a la zona, sin desmejorar ni modificar ninguna de las condiciones ni características existentes. Dentro de todas las 10 líneas que fundamentan los criterios de intervención de este proyecto, voy a rescatar la más importante, la línea de coherencia. En todo caso, dice, la salvaguardia de las poblaciones y áreas urbanas históricas debe formar parte de la comprensión global de la estructura urbana y su territorio. Debemos avanzar respetando el pasado. Las poblaciones históricas son el patrimonio madre. Debemos adaptarnos a un cambio en balance que brinde nuevas maneras sostenibles a la ciudad de desarrollarse social y económicamente. A su vez, conservar el patrimonio histórico material e inmaterial y exponerlo a la ciudad para que tome vida. El proyecto busca sin duda esta simbiosis que permite evolucionar como ciudad, como país y sin dejar atrás el pasado. Quiero, sumado a esto, manifestar sobre ese hecho que ha recalcado la Oficina de Patrimonio y el ministro irresponsable, que de aquí en adelante de mi parte así va a seguir siendo llamado, el ministro de poca visión, el ministro conservador. Óigase bien, en cultura un ministro que no tiene visión, que no es visionario, que no cree en lo posible del espíritu creativo, da vergüenza. Realmente lamento muchísimo el tiempo y el espacio que le cedieron a este señor ministro para ocupar un cargo de vital importancia, para que termine cerrando su gestión así. Yo quiero mencionar que lo que está sucediendo en el Departamento de Patrimonio Histórico con ese mismo concepto es normal. Siempre hay resistencia de las mentes estrechas, así lo seguiré diciendo, cuando hay proyectos de tal envergadura y trascendencia como lo es la obra planteada para los edificios de la Asamblea Legislativa. Quiero recordar que eso sucedió también cuando en París se pretendía construir la Torre Eiffel. Eso también sucedió cuando la pirámide del Louvre se iba a plantear en París. Eso también se dio cuando el mercado de Barcelona iba a ser intervenido con una mega estructura para conservarlo dentro de su historia. Y también existieron mentes pequeñas como las de Patrimonio y como las del señor Ministro de Cultura, que se opusieron. Por eso no le tengo miedo a esta manifestación. Me parece que es un acto irresponsable, pero que tiene que enmendarse, y le damos el tiempo al señor ministro para que, sumando todos los criterios de la apelación que fue presentada por el fideicomiso con verdadero sustento legal y técnico, se retracte de su posición. Todavía tiene la oportunidad el señor ministro de no ser la vergüenza de esta administración. Todavía tiene la oportunidad de retractarse. Ya no se puede resolver mediante la apelación, efectivamente, porque ya precisamente eso fue lo que hizo, pero sí puede retractarse, sí puede reaccionar a tiempo, de no ser la vergüenza de la cultura costarricense. Este centro histórico que encierra la Asamblea Legislativa tiene que tener la capacidad de trascender en el tiempo, y la obra arquitectónica que se ha planteado simplemente quiere enmarcar en una estructura nueva toda la historia de Costa Rica de manera muy procedente. Hay respaldos técnicos, hay acompañamiento necesario para respaldar este proyecto. No se puede permitir que un ministro haga injerencia política sin criterio técnico. No lo vamos a permitir. Vamos a buscar todos esos canales necesarios para que esto sea viable, y sobre todo porque también, por lo visto, el señor ministro olvidó que este es un asunto de interés nacional, que este es un asunto que viene a permitir que haya un ahorro real de los recursos públicos, porque cuando dejemos de alquilar locales en la Asamblea Legislativa y usemos los terrenos que ya son propiedad de la Asamblea, se va a tener un ahorro significativo mensual. Ya lo habíamos dicho que era bastante significativo ese ahorro, pero más allá, aparte de todo lo que hubiese querido decir y plantear toda esa tesis filosófica sobre el proyecto de ley que sí existe, no como dice la Oficina de Patrimonio, tal vez no se tomaron el tiempo de leerlo, no tuvieron tiempo.
Quiero recordar algunos hechos reales que están dando, más allá de los que ya don Víctor planteó, de que la Oficina de Patrimonio nunca se dio cuenta que el Castillo Azul estaba siendo restaurado. Quiero contarles que la Oficina de Patrimonio tiene dos cosas que debo mencionar el día de hoy. Uno, no tiene criterios reales y uniformes para aplicar. Vayan a ver lo que está sucediendo en este momento al frente del Cine Variedades, donde está un edificio patrimonial de uso privado, donde está el Rosti Pollos. Ahí no está el mismo criterio, ahí se aplica lo que los intereses de privados están realmente respaldando. Pero más allá, quiero dejar mención, no voy a terminar sin esto, que conste en actas que esta oficina, en el proceso de discusión, cuando nosotros éramos miembros del directorio, se dejó decir que tenía particular interés de que este proceso siguiera, pero que de repente el proyecto más importante o más viable era el proyecto que estaba en el segundo lugar del concurso. Les dejo acá la siguiente pregunta: ¿será que estamos trabajando para que sea el segundo lugar y no el merecedor que tenga verdaderamente el proyecto de la Asamblea Legislativa? El día de hoy conocimos además que Patrimonio le dio asesoría específica al segundo lugar del concurso de edificio arquitectónico, que no se la dio al primer lugar. Probablemente hay intereses infundados, no lo voy a decir, presuntamente eso puede ser lo que está sucediendo, pero que conste en actas que esta servidora presenció ese hecho donde se decía que era más viable el segundo lugar. Probablemente los amigos ganadores de la obra y merecedores de reconocimiento no tienen amistades en la Oficina de Patrimonio y por eso no han sido beneficiados con un criterio real. Este criterio subjetivo no lo vamos a tolerar.